Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí en la ciudad de Soacha, en la República de Colombia, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en el libro o Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 1 al 14, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el Verbo hecho carne en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender nuestro tema, el Verbo hecho carne en el día postrero, tenemos que comprender lo que fue el Verbo hecho carne 2000 años atrás. Y fue conocido por el nombre del Señor Jesucristo 2000 años atrás, cuando el Verbo se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos allá en medio del pueblo hebreo. Ahora tenemos tres cosas muy importantes que necesitamos comprender. El Verbo es una, lo otro hecho carne es otra, y lo otro es el día postrero. Estas tres cosas, si las podemos comprender, entenderemos tanto lo que fue el Verbo hecho carne 2000 años atrás, como lo que será para este tiempo final, el Verbo hecho carne por segunda ocasión. ¿Quién y qué es el Verbo? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién es el Verbo? El mismo Dios. El mismo Dios en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Por eso dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
en él estaba la vida. Ahora, ¿de dónde ha venido la vida de toda la creación? Del verbo que era con Dios y era Dios. Dice Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, que es el verbo, y Dios, conocido por el verbo o como el verbo, es Dios, conocido con su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Él es aquel que le apareció al profeta Moisés, pero antes le había aparecido a Abraham y le había aparecido a Jacob también. Veamos, a través de la escritura también le apareció a Adán y le había aparecido a los demás profetas. A Noé también, él fue el que le reveló a Noé que vendría un diluvio. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios de Adán, el cual todos los días visitaba a Adán. Antes de Adán tener un cuerpo físico y ser colocado en el huerto del Edén, el Dios Todopoderoso, el Verbo, vean ustedes, Dios en su cuerpo teofánico es un hombre de la sexta dimensión, de otra dimensión. Hay 7 dimensiones. La primera es luz, la segunda tiempo, la tercera materia, la cuarta es las ondas, la dimensión de las ondas donde trabaja la televisión y la radio y por donde va nuestra voz hasta llegar a los oídos de las personas. Y la quinta dimensión es el infierno y la sexta dimensión es el paraíso, donde van los creyentes en Cristo que mueren físicamente y los que mueren sin haber creído en Cristo como su Salvador, pues van a la quinta dimensión. Son dimensiones donde viven gente, pero no viven en el cuerpo físico, sino en el espíritu, que es un cuerpo de otra dimensión. Y la persona cuando nace recibe un espíritu del mundo. Ese es un espíritu de la quinta dimensión. Pero Cristo dijo que es necesario nacer de nuevo. Dijo a Nicodemo, dijo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Nicodemo pensó que era nacer por medio de su madre o de una mujer nuevamente, pero vean ustedes, dice Nicodemo a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre ya siendo viejo? ¿Por qué dice, puede acaso el hombre ya siendo viejo? Porque Nicodemo está hablando de sí mismo, el cual ya era una persona de edad avanzada, viejo, él mismo estaba en esa etapa de edad y ahora estaría viva su madre o había muerto. No sabemos porque él no lo dice, pero si estaba viejita, ¿cómo iban a nacer por medio de su madre de nuevo? Y si había muerto, pues era imposible el nuevo nacimiento para Nicodemo, en la forma que Nicodemo pensaba acerca del nuevo nacimiento. Y Nicodemo era un doctor, un teólogo, un miembro del concilio del Sanedrín, un doctor en divinidad y un hombre muy importante, pero vean, no tenía conocimiento de lo que era el nuevo nacimiento. Pero Jesús enseñó el nuevo nacimiento y ahora Cristo le dice, de cierto, os digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, o sea, en el reino de los cielos. No puede obtener el nuevo nacimiento y por consiguiente no puede entrar a formar parte de la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo está compuesta por los creyentes en Jesucristo que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, y así han obtenido el nuevo nacimiento y por consiguiente han recibido un espíritu de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión igual al cuerpo teofánico de Dios, igual al cuerpo teofánico de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora en el Antiguo Testamento encontramos
a Dios en su cuerpo teofánico, apareciéndole a diferentes profetas. Y ahora veamos en el caso de Abraham. A Abraham Dios le apareció en 2 ocasiones en forma visible, no en visión, sino que le apareció y habló con él. En la primera ocasión en que le apareció así, pudo haber aparecido en otras, pero la Biblia da testimonio de estas 2 ocasiones principales. Una fue cuando regresaba de la victoria obtenida sobre los reyes que se habían llevado presos cautivos a Lot y su familia y además personas de allá de Sodoma. Y Abraham salió con sus siervos y sus confederados y obtuvo la victoria sobre aquellos reyes y sus ejércitos y trajo de regreso a Lot y su familia. Y le apareció Melquisedec, que es rey de Salem, o sea, de Jerusalén, y es rey de paz, y es el príncipe de paz, y es el sacerdote del Dios Altísimo del templo que está en el cielo. Ese Melquisedec recibió los diezmos de Abraham y le dio a Abraham pan y vino. Y ahora este Melquisedec, vean ustedes, dando pan y vino a Abraham, muestra que le dará pan y vino, lo cual representa su cuerpo y su sangre a todos los hijos de Abraham, a la descendencia de Abraham. Cristo dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. O sea que ninguna persona tiene vida eterna de sí mismo. La vida eterna se recibe de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, Cristo es el que dijo en una ocasión, cuando llevó a cabo la última cena, dando el pan, partiendo el pan para sus discípulos, dijo: este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cuando tomó la copa y dio gracias a Dios, dijo: y esta copa es la sangre que por vosotros será derramada, la sangre del nuevo pacto. O sea que representaba la sangre de Jesucristo. Era la sangre de Jesucristo representada en aquella copa de vino, o sea, en el vino que estaba en aquella copa. Porque en el vino se representa la sangre de Cristo y en el pan se representa el cuerpo de Cristo, allí en esa última cena. Y ahora vean ustedes cómo Melquisedec dio a Abraham pan y vino, lo cual haría cuando él diera su carne y diera su sangre por todos nosotros para entrar a la salvación y entrar así al nuevo pacto bajo la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Y para el día postrero, Él nos dará a nosotros de sí mismo, para así ser como Él, ser eternos, con un cuerpo glorificado, un cuerpo físico glorificado y un cuerpo teofánico eterno también. Ese cuerpo de la sexta dimensión teofánico es el cuerpo que recibimos al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y ahora, el Verbo es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, al cual apareció a Abraham como Melquisedec. El rey Melquisedec y sumo sacerdote Melquisedec del templo que está en el cielo, encontramos que es el mismo Dios apareciéndole a Abraham. En otra ocasión le apareció a Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra y comió con Abraham. Y también aparecieron los arcángeles Gabriel y Miguel y comieron con Abraham. Y luego descendieron en la tardecita a Sodoma
Gabriel y Miguel, y luego más adelante descendió Dios Elohim a Sodoma para la destrucción de Sodoma y Gomorra en la mañana, al rayar el alba. Ahora podemos ver quién es el Verbo. Es el mismo Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Por Él fueron hechas, creadas todas las cosas. Dios, estando en su cuerpo teofánico, es conocido como el Verbo, el creador de todas las cosas. Él es el que creó los cielos y la tierra en el principio. Y Él, estando en su cuerpo teofánico, es un hombre de la sexta dimensión. Encontramos también que a Jacob le apareció Dios, llamado aquí el ángel de Jehová o ángel del pacto, porque Dios en su cuerpo teofánico, conocido como el ángel de Jehová o ángel del pacto, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora le apareció a Jacob en una ocasión, por ahí por el capítulo 32, el capítulo 32 del libro de la Génesis, verso 24 en adelante, dice así: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón. Vean, un varón, o sea, un hombre, pero es un hombre de otra dimensión, de la sexta dimensión. Les dije que hay 7 dimensiones. Les hablé hasta la sexta dimensión, porque la séptima dimensión es la dimensión de Dios, es donde Dios habita, es la dimensión divina, y Dios está en esa dimensión. Y luchó con él, o sea, con Jacob, un varón, hasta que rayaba el alba, o sea, hasta que comenzó a amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. O sea que Jacob sabía que era el ángel de Jehová, era el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Por eso le pide la bendición. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. ¿Con quién habías luchado? Con Dios. Y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Pero es mejor cojo con la bendición de Dios que estar bien sin la bendición de Dios. ¿No dijo Jesús que es mejor entrar al reino de Dios con un brazo menos o con un ojo menos que estar con los 2 ojos o con los 2 brazos y ser echado en el infierno? O sea, que la parte física no es lo que tiene importancia. No quiere decir que la persona tiene que estar con un brazo menos o con un ojo menos para entrar al reino de Dios. No vaya a pensar así. Pero tiene más valor una persona cuando ha recibido a Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, aunque sea una persona con un ojo menos o con una pierna menos o con un brazo menos. Esa persona recibirá un nuevo cuerpo, y en el nuevo cuerpo ya estará completo y tendrá un cuerpo eterno. Este cuerpo terrenal es temporal. Por lo tanto, tenga las 2 piernas y los 2 brazos y los 2 ojos, al final siempre se muere. Pero lo importante es
recibir a Cristo como nuestro Salvador para vivir eternamente y luego viviremos en un cuerpo eterno como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibimos su Espíritu Santo, recibimos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo igual al cuerpo de este ángel de Jehová que luchó con Jacob y bendijo a Jacob. Ahora encontramos que este ángel de Jehová le apareció al profeta Moisés en una llama de fuego. En el capítulo 3 del Éxodo dice, verso 1 en adelante, dice: apacentando Moisés a las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía, o sea, no se quemaba. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Ese árbol no se quemaba, aunque estaba envuelto en esa llama de fuego. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién era el que estaba apareciendo allí? Dios. El ángel de Jehová, el cual es el mismo Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¿Para qué descendió Dios en esa teofanía, en ese cuerpo teofánico, envuelto en esa llama de fuego? Descendió para libertar al pueblo hebreo conforme a su promesa, porque Dios dijo que al cumplirse los 400 años, luego de cumplidos los 400 años, Dios los libertaría. Eran 400 años de esclavitud. Pero vean, cuando salieron a los 430 años de estar en la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque antes de José morir, ellos no estaban en esclavitud. Estaban allí muy bien, tenían la mejor parte de la tierra de Egipto, estaban volviéndose ricos, porque José era el segundo en el reino del faraón. Y si José era el segundo, pues José obraba en favor de su papá y de sus hermanos y de sus sobrinos y así por el estilo. Y fue creciendo el pueblo hebreo allí en Egipto y se hizo un pueblo más fuerte que el pueblo egipcio. Y luego otro faraón que no conocía a José, pues el faraón que conocía a José murió, y luego vino otro faraón que no conocía a José y vio esta situación, y con sus consejeros acordaron esclavizarlos para que los hebreos no fueran a unirse en contra de otra nación que viniera para hacerle guerra a los egipcios. Y si se les unían los hebreos, iban a derrotar a los egipcios, y entonces los hicieron esclavos. Pero ya todo eso estaba en la profecía que Dios le había dado a Abraham en el capítulo 15 del Génesis, donde dice, capítulo 15, verso 12 en adelante: a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Cómo es posible que unos esclavos salgan ricos? Dios sabía cómo lo iba a hacer. Y sería luego de los 400 años de esclavitud.
Dice más también a la nación, a la cual servirá, dice juzgaré yo. O sea que Dios la juzgaría y derramaría el juicio divino sobre esa nación. Y nadie sabía cuál era esa nación, ni Abraham tampoco, pero Dios sí lo sabía. Sería la nación egipcia. Pero ese secreto, ese misterio lo guardó Dios en su mente. Solamente Dios lo sabía. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Dios hasta establece en qué generación regresarían a la tierra de Israel. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora vean cómo Dios hizo un pacto allí con Abraham y le habla de su descendencia, y todavía Abraham no tenía hijos por medio de Sara. ¿Y cómo Dios puede estar hablando de la descendencia de Abraham cuando Abraham todavía no tenía hijos? Porque Dios sabe todas las cosas y Dios tiene un programa. Y Dios tenía un programa con Abraham y con su descendencia. Y ya le está hablando de una esclavitud en la cual estarán 400 años en una nación fuera de la tierra de Israel, y que Dios también los libertaría. Les está hablando también de una liberación después de esos 400 años de esclavitud. Y les está hablando del regreso a la tierra donde Abraham estaba, la tierra de Israel. Y ahora vean cómo Dios habla todas estas cosas y vienen a ser profecía. Y luego Abraham, siendo profeta y un profeta dispensacional, escribe esa profecía con relación a su descendencia, la cual se cumplió cuando el pueblo hebreo fue esclavizado por 400 años y luego descendió Dios del cielo en esa columna de fuego para libertar al pueblo hebreo y para llevar a cabo Dios la obra aquí en la tierra. Siempre ha usado un hombre, por lo tanto él tenía un hombre en la tierra llamado Moisés, el cual era un profeta con las dos conciencias juntas, porque un profeta tiene las dos conciencias juntas, consciente y subconsciente juntos, y estando despierto puede ver en otras dimensiones. No necesita dormirse para él ver en otras dimensiones. Las demás personas necesitan dormir y durmiendo tienen sueños y ven cosas en otras dimensiones, pero casi nunca las entienden. Pero los profetas, aún estando despiertos, pueden tener esa experiencia de ver visiones y ver en otras dimensiones. También pueden tener sueños de parte de Dios y así recibir esas revelaciones divinas y luego darlas a conocer al pueblo. Porque toda la revelación de Dios, ustedes notarán a través de la Biblia, que ha venido los profetas de Dios, y luego de los profetas de Dios ha venido al pueblo de Dios. Así ha sido en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Ahora hemos visto que el ángel de Jehová o ángel del pacto es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él fue el que libertó al pueblo hebreo, descendió y usó a un hombre llamado Moisés, un profeta dispensacional. Lo ungió con su espíritu y en Moisés estaba manifestado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob para llevar a cabo la obra correspondiente a ese tiempo, que fue la liberación del pueblo hebreo, y dando a conocer y predicando el juicio divino que vendría sobre los egipcios. Y a medida que Moisés lo daba a conocer, venían esos juicios divinos. Ahora, no era Moisés el que hacía las obras, sino Dios, pero necesitaba un hombre para, por medio de ese hombre, dar a conocer al pueblo hebreo y también a los egipcios lo que él estaba haciendo en ese tiempo. Y todo eso era conforme a lo que Dios le había revelado al profeta y patriarca Abraham. Dios no hace nada
sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Por eso es que cuando una persona lee la Biblia, encuentra tantos profetas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y los encuentra recibiendo la revelación de Dios, de las cosas que han de suceder, y luego dándolas a conocer al pueblo de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos a Dios. Y encontramos a Dios obrando. Y encontramos a Dios enviando sus profetas de edad en edad y de dispensación en dispensación. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Muchas personas quieren escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Y escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, es la cosa más sencilla. Lo que sucede es que las personas se han complicado la vida y no han podido colocarse de acuerdo a lo ordenado por Dios para escuchar la voz de Dios. Cuando una persona quiere escuchar la voz de Dios, lo primero que tiene que hacer es buscar a ver dónde está el profeta de Dios correspondiente a ese tiempo, a esa edad y generación y dispensación en que la persona está viviendo. Si lo encuentra, escuchará la voz de Dios por medio de ese profeta. Dice Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19, hablando aquí Dios a Moisés y Moisés hablándole al pueblo, dice así: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo. Así dice Moisés: de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiré. El profeta Moisés dice que Dios levantará del medio del pueblo un profeta como él, profeta como Moisés, y él dice: a él oiré. Y todo profeta que Dios ha levantado, ya sea de edad o de dispensación, es un profeta en el cual se ha cumplido parcialmente o plenamente esta profecía. Porque por medio de los mensajeros de cada edad y dispensación es que Dios le da a conocer su palabra a la gente, porque coloca su palabra en el corazón y en la boca de esos profetas. Dios colocó en la boca del profeta Moisés su palabra. La palabra que Moisés hablaba no era una palabra del mismo, sino de Dios, que él había colocado en su corazón y en su boca. Y ahora sigue diciendo: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios coloca sus palabras en la boca del profeta que él levanta de medio del pueblo de Dios. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué es lo que habla un profeta que Dios envía? Todo lo que Dios le manda, lo cual Dios lo coloca en la boca de ese profeta, para que lo hable al pueblo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que todo ser humano está llamado a escuchar la voz de Dios por medio del profeta que él envía. Y el que no lo quiere escuchar, nadie lo obliga, porque toda persona tiene libre albedrío. Pero Dios lo juzgará por no haber escuchado la voz de Dios por medio del profeta que él ha enviado para el tiempo en que cada persona ha vivido. Ahora veamos que para cada tiempo Dios ha enviado un profeta, aunque para todos los tiempos hubo y hay, para nuestro tiempo también, muchos ministros, muchos predicadores, muchos líderes religiosos. Pero Dios envía un profeta en cada edad y en cada dispensación, no importa que haya en cada tiempo un grupo grande de ministros que hablen acerca de Dios.
En el tiempo de Noé hubo muchas religiones y hubo muchos ministros, muchos líderes religiosos. Pero Dios envió un profeta en ese tiempo y a él le reveló todo lo que sucedería en aquel tiempo. Y lo que le reveló era algo que no lo podían creer todos los demás líderes religiosos. Que Dios destruiría a la raza humana en aquel tiempo. Y eso es algo que para muchos seres humanos es inconcebible, porque todos sabemos que Dios es amor. Pero hay algunos que no saben que Él es fuego consumidor. Y hay en el programa de Dios tiempo en donde Dios extiende su gracia y su paciencia, pero hay tiempos donde Dios trae el juicio divino sobre la raza humana. Cuando Dios le reveló al profeta Noé que vendría el juicio divino sobre la raza humana, Noé comenzó a construir el arca ordenado por Dios. Para construir esa arca, Dios le dio las medidas y Noé comenzó a construir el arca donde él con su familia se salvaría. Miren, 120 años, de 100 a 120 años trabajando y construyendo el arca y dando testimonio de que vendría la destrucción de la raza humana. Pero antes de él, Enoc también había profetizado de los juicios divinos que vendría sobre la tierra. Todos esos profetas antes de Noé habían hablado que vendría un juicio divino, pero ahora Noé dice que será para el tiempo en que él está viviendo. Y cuando un profeta dice que es para su tiempo lo que Dios ha prometido, entonces ya la humanidad tiene que enfrentarse a la realidad de lo que vendrá en ese tiempo mientras vive ese profeta. Porque ese es el tiempo para Dios hacer lo que Él ha prometido. Pero vean ustedes, Dios no destruye al justo con el injusto. Por lo tanto, le dijo a Noé cómo escapar del juicio que vendría. Le dijo que construyera un arca, le dio las medidas, le dijo de qué madera y cómo preparar el arca. Y Dios tuvo paciencia mientras se preparaba el arca, aunque la raza humana, desde que Dios le dijo a Noé que iba a destruirla, ya era el tiempo. Pero por causa de Noé y la misericordia de Dios hacia Noé, tuvo paciencia en lo que Noé terminaba el arca, porque de otra manera, si enviaba el juicio divino sin Noé construir el arca, sería destruido también Noé y su familia. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Por lo tanto, recibió la revelación de cómo escapar del juicio divino. Y Dios le dio tiempo para construir el arca. Ahora, eso es muy importante comprenderlo, porque, vean ustedes, hubo un lapso de tiempo de misericordia extendida para la raza humana a causa de un hombre, de un profeta que estaba sobre la tierra, el profeta Noé, un profeta dispensacional. Para que ese profeta con su familia, con los que iban a escapar del juicio divino, hicieran todo lo que se requería y se prepararan para escapar del juicio divino. Y ahora encontramos que los que no creyeron al profeta Noé perecieron. Jesucristo, hablando de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, dice que será como en los días de ¿quién? De Noé, o sea, días paralelos a los de Noé. Allá hubo un profeta dispensacional, por lo tanto en este tiempo final habrá un profeta dispensacional que tendrá la revelación del juicio divino que ha de venir sobre la raza humana. Y para el tiempo de ese profeta dispensacional será el juicio divino, será derramado el juicio divino sobre la raza humana. Ahora, ¿qué pasó con las personas que no creyeron? Vamos a ver. Dice en el capítulo 3 de 1 de Pedro, versos 18 en adelante, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé.
Era la paciencia de Dios esperando a los días de Noé hasta que Noé terminara la construcción del arca y entrara al arca él y los animales que tenían que entrar y la familia de Noé. Y después vendría el diluvio. Dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. De millones de seres humanos que vivieron en el tiempo de Noé, solamente 8 personas escaparon del juicio divino, del diluvio. Y fueron los que creyeron el mensaje de Noé y entraron con él al arca que él construyó. Podemos ver que no es solamente decir que uno cree en Dios, no es solamente ir a la iglesia, no es solamente pertenecer a alguna religión o secta religiosa, porque todas aquellas personas del tiempo de Noé creían en Dios, iban a sus iglesias, hubo muchos líderes religiosos en aquel tiempo, ministros de las diferentes religiones de aquel tiempo, pero solamente hubo un profeta llamado Noé, el cual tenía la revelación de todo el programa divino, y él recibió la revelación del juicio divino que vendría para aquel tiempo sobre la raza humana. Y él recibió la revelación también de cómo escapar de ese juicio divino. Y el resto, aunque eran religiosos, perecieron cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. Cristo dice también, como fue en los días de Noé, que no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, los destruyó. Así será también el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, se revelará. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos en tiempos en los cuales tenemos que comprender estas cosas, porque este es el tiempo en que el juicio divino es anunciado para caer pronto sobre la raza humana. Pero hay una forma de escapar, y es habiendo creído en Cristo como nuestro Salvador, habiendo lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo y habiendo recibido su Espíritu Santo. Y por lo consiguiente, habiendo nacido de nuevo y siendo parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y estando así dentro de Cristo, el arca del pacto. Estando así dentro de Cristo, representado en el arca de Noé. Y estar en Cristo es haber creído en Cristo, lavado sus pecados en la sangre de Cristo y haber recibido su Espíritu Santo. Y por consiguiente, haber nacido de nuevo y ser parte de la iglesia de Jesucristo. Los escogidos, los miembros de la iglesia de Jesucristo, no pasarán por esos juicios divinos, sino que serán transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero, al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Recibiremos un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, y entonces seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, hablando acerca de este ángel del pacto o ángel de Jehová, el cual hemos visto que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, encontramos que nos dice la Escritura que se hizo carne. El verbo que era con Dios y era Dios, se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos. En Malaquías capítulo 3 tenemos la profecía de la venida del Mesías y de la venida del precursor del Mesías. En el capítulo 3 de Malaquías dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién? Dice el profeta Malaquías que vendrá. Dice que vendrá el Señor, el ángel del pacto. El Dios de Abraham, dice aquí de Jacob, el ángel de Jehová es el que vendrá. Vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. Pero primero enviaría, ¿a quién?
a su precursor, a su mensajero, preparándole el camino, y ese mensajero fue Juan el Bautista. Y luego de Juan el Bautista, el próximo profeta que vendría sería el Mesías, sería el ángel del pacto, hecho hombre en medio de los seres humanos. Eso sería el ángel del pacto, que era con Dios y era Dios, hecho hombre. Por eso, la Escritura nos dice que sería Emmanuel. Isaías capítulo 7, verso 14 dice: he aquí, el mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Dios vestido de carne humana. Dios vestido de ser humano. Dios creándose su cuerpo de carne en el vientre de María, creando una célula de vida en el vientre de María, la cual se multiplicó célula sobre célula, y luego nació en Belén de Judea, y luego creció ese cuerpecito, y ya cuando tenía cerca de 30 años comenzó su ministerio en la tierra de Israel. Y lo conocimos al Verbo, que era con Dios y era Dios, hecho carne, con el nombre de Jesús. Vean cómo es que se hace carne el Verbo. Vean cómo es que se hace carne el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es el mismo Dios en y con su cuerpo teofánico. Luego, con su cuerpo teofánico, se mete en un cuerpo de carne, y por medio de ese cuerpo de carne cumple las promesas que Él ha hecho para cuando Él esté manifestado en carne humana. El profeta Malaquías había dicho que vendría el ángel del pacto, el mismo Dios, el Señor. Y vendría después de su mensajero Juan el Bautista. Y ahora vean quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que le decían a Jesús: es que tú siendo hombre te haces Dios. Pero era que siendo Dios se había hecho ¿qué? Hombre, y estaba en medio de los seres humanos. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos, en medio del pueblo hebreo, pero el pueblo hebreo no lo recibió, lo rechazó, no pudo creer que en ese joven sencillo de Nazaret, criado en Nazaret, ese joven carpintero, no pudieron creer que en él estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el mismo Dios con su cuerpo teofánico dentro de ese cuerpo de carne. Era para ellos una blasfemia, pero para Dios era el cumplimiento de lo que Él había prometido. Ahora vean que lo que fue una blasfemia para el sumo sacerdote y los miembros del concilio de la Sanedrín y los miembros de la religión hebrea y los líderes de la religión hebrea, fue la verdad prometida por Dios para aquel tiempo, y esa es la verdad del cristianismo. La venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del mismo Dios hecho carne en medio del pueblo hebreo. La herejía de aquel tiempo para la religión hebrea ha venido a ser la verdad divina para el cristianismo. Por eso es que tenemos nosotros que comprender lo que es el Verbo hecho carne. Hemos visto lo que fue el Verbo hecho carne 2000 años atrás. Y ahora, para el día postrero, el Verbo se hará carne nuevamente, conforme a las profecías bíblicas. Y así como el Verbo hecho carne fue el Hijo del Hombre 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo, Cristo ha prometido que para el tiempo final, para el tiempo en que la humanidad estaría viviendo como en los días de Noé, el Hijo del Hombre se revelará. Y pocas personas podrán comprender la revelación, la manifestación y la venida del Hijo del Hombre en este tiempo final. ¿Cómo fue en la venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás? Fue un hombre sencillo, pero en ese hombre estaba Dios, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y ahora vean cómo Cristo profetizó
para el tiempo final, para el día postrero, de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto, del Verbo, viniendo en el día postrero. Eso es la venida del Verbo, haciéndose carne nuevamente en el tiempo final, en el día postrero. Ahora, ¿qué es el día postrero? La Biblia nos habla de los días postreros y nos habla del día postrero. El apóstol San Pablo nos habla de los días postreros en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas. ¿Por medio de quién habló Dios? Por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora nos dice que Dios ha hablado por medio de su Hijo en los postreros días, y ya han transcurrido 2000 años de el tiempo de Jesús, en donde Dios estuvo hablando por medio de Jesús al pueblo hebreo. ¿Se equivocaría San Pablo al decir que aquellos eran los días postreros? No se equivocó. Pues San Pedro también dice que aquellos eran los días postreros. En San Pedro, vamos a ver, primero de Pedro capítulo 1, versos 19 en adelante, nos dice la forma y con que hemos sido redimidos, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado ya desde antes de la fundación del mundo. Todos sabemos que desde antes de la fundación del mundo, ya el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario estaba destinado, o predestinado, u ordenado por Dios. Y cuando Jesús llegó a la tierra en carne humana, Él sabía para qué había venido: para morir en la cruz del Calvario y limpiar a todos los hijos y hijas de Dios de todo pecado. Dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y de mí también. Por amor a nosotros, lo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo en cuanto a Cristo el Cordero viniendo para ser sacrificado, se materializó cuando vino Jesús. Y dice San Pedro que fue, pero manifestado en los postreros tiempos, o sea, en los postreros días. Y cuando Pedro predicó su primer mensaje, el día de Pentecostés, allá en Jerusalén, cuando habían recibido el Espíritu Santo, 120 personas que estaban en el aposento alto, muchas personas pensaron, otras personas pensaron que estaban borrachos, y otros se preguntaban qué significa esto, porque los oímos hablar a ellos en las maravillas de Dios, en el idioma o en la lengua en que nosotros hemos nacido, porque allí hubo muchos hebreos que habían venido de otras naciones y habían nacido en otras naciones, pero habían venido a Jerusalén para adorar a Dios. Y ahora se encuentran con este gran evento de la venida del Espíritu Santo, bautizando 120 personas y así naciendo de nuevo 120 personas y así naciendo la iglesia del Señor Jesucristo. En el capítulo 12, verso 14 en adelante del libro de los Hechos dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros tiempos, y en los postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Para cuándo? Dice el apóstol San Pedro que Dios prometió derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, para los postreros días, y ya allí estaba derramando de su Espíritu Santo, y San Pedro identifica aquellos días como los postreros días ya comenzando.
Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí podemos ver que los postreros días comenzaron en los días de Jesús y de los apóstoles. Porque los postreros días no significa 3 días de 24 horas cada día. Veamos lo que son los postreros días conforme a lo que nos enseña San Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8. Dice más: oh amados, no ignoréis esto. Es algo que no puede ser ignorado, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando se habla de un día delante del Señor, para los seres humanos son 1000 años. Es un milenio, un día milenial para los seres humanos. El profeta Moisés también en el Salmo 90 y verso 4 da testimonio de esta verdad. De ahí es de donde Pedro toma esa revelación. Y ahora, los postreros días comenzaron cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Y el ministerio de Jesucristo se cumplió en el primero de los días postreros. Ahora, los días postreros delante de Dios son los milenios postreros para los seres humanos, que son 5º milenio, 6º milenio y 7º milenio. Cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el 5º milenio y por consiguiente comenzaron los días postreros. Por eso es que los apóstoles dicen que Dios habló por medio de Jesucristo, ¿cuándo? En los días postreros. Y habló por medio de los apóstoles, ¿cuándo? En los días postreros también. Y derramó de su Espíritu Santo, ¿para cuándo? Para los días postreros. Comenzó a derramar de su Espíritu Santo en el primero de los días postreros, que fue el 5º milenio, y luego en el 6º milenio también ha continuado derramando de su Espíritu Santo, y para el 7º milenio Él también ha prometido derramar de su Espíritu Santo, porque es promesa de Dios para los días postreros. Y ahora, de Cristo hacia acá, han transcurrido ya 2000 años, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Y si no, pues solamente faltan muy pocos años para completarse los 2 primeros días postreros delante de Dios, que son los 2 primeros milenios para los seres humanos de los milenios postreros. Y luego el 7º milenio es el día postrero delante de Dios. Y Cristo profetizó del día postrero. Cristo es uno de los más que habla del día postrero, y nos dice en San Juan capítulo 6 verso 39 al 40: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El día postrero delante de Dios es el 7º milenio para los seres humanos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quién resucitará en el día postrero? A los creyentes en Él que físicamente han muerto. Y a los que estamos vivos, cuando los muertos en Cristo resuciten, nosotros seremos transformados y tendremos el cuerpo nuevo. Esta es una promesa para el día postrero delante de Dios, que es el 7º milenio para los seres humanos. Y para el 7º milenio es también la venida del Hijo del Hombre, o sea, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, la venida del Verbo que era con Dios y era Dios, y se hizo carne 2000 años atrás y vivió en medio del pueblo hebreo, y fue conocido por el nombre de Jesús, el Verbo de carne, donde estaba el ángel de Jehová, el ángel del pacto manifestado. Jesús era nada menos que el ungido con el Espíritu Santo
con el ángel del pacto, con el verbo en aquellos días. Y por medio de él cumplió la obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora, para el día postrero tenemos la promesa de la venida del Hijo del Hombre. Para el día postrero, o sea, para el séptimo milenio. Ahora el pueblo hebreo 2000 años atrás sabía que para el tiempo en que apareció Jesús, tenía que aparecer el Mesías, el Cristo. Pero no pudieron reconocer que aquel joven carpintero de Nazaret tan sencillo era ese ungido, el Mesías, el ungido con el Espíritu de Dios, el ungido con el Espíritu Santo, el ungido con el ángel de Jehová dentro de él manifestado. Por eso él decía siempre que el Padre estaba ¿dónde? En él, dentro de él. Y que era el que hacía las obras que se veían siendo hechas por Jesús, y era el que hablaba por medio de él. Porque Jesús no hablaba nada de sí mismo, sino lo que escuchaba al Padre hablar. Y ahora, el pueblo hebreo sabía que en la semana número 70 de la profecía de Daniel, del capítulo 9, verso 25 al 27, el Mesías tenía que estar en la tierra. Daniel, capítulo 9, nos dice en el verso 25 al 27, aquí le está hablando el arcángel Gabriel al profeta Daniel, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora vean, 7 semanas y después, 62 semanas ya son 69 semanas. Y luego viene la semana número 70. Y después de las 70 y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora vean cómo a la mitad de la semana número 70 el Mesías tenía que morir. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, allí se detuvo esa semana número 70 y continuará esa semana número 70 con la segunda venida de Cristo revelándose al pueblo hebreo. Dios tornándose al pueblo hebreo de nuevo después que termine su obra en medio de los gentiles y después que haya resucitado los muertos en Cristo y haya transformado los que estamos vivos, nos haya transformado y nos lleve a la cena de la boda del Cordero. Entonces comenzará la segunda parte de la semana número 70, o sea, los últimos 3 años y medio de la semana número 70 para el pueblo hebreo, donde ellos recibirán a Cristo y donde ellos se arrepentirán y llorarán y se cumplirá en ellos el día de la expiación, en donde lamentarán y en donde reconocerán que Cristo es la expiación por el pecado, y al arrepentirse y pedir perdón, ellos recibirán perdón. Y entonces recibirán la bendición de Dios. Y para esa labor que será hecha en este tiempo final, Dios envía sus ángeles, que son los ministerios de los olivos de Moisés y Elías, para llamar y juntar al pueblo hebreo. Pero primero llama y junta a los escogidos de entre los gentiles antes de comenzar la gran tribulación. Con ese mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, para darnos la fe, para ser transformados y raptados en este tiempo final. Darnos la fe, la revelación
de la venida del Verbo hecho carne en el día postrero. ¿Y qué será la venida del Verbo hecho carne en el día postrero? Así como Dios envió un precursor para preparar al pueblo para la primera venida de Cristo, para la venida del ángel del pacto, la venida del Verbo hecho carne. Dios, vean ustedes, para este tiempo final, enviaría un mensajero, un precursor, preparándole el camino a la venida del Hijo del Hombre para este tiempo final. Y así como el pueblo hebreo sabía que en la semana número 70 el Mesías tenía que estar en la tierra, y para poder estar ministrando en la semana número 70 tenía que haber nacido muchos años antes, haber crecido y ser ya una persona adulta para tener ese ministerio. Pero aunque ellos sabían que para aquel tiempo en donde la semana 70 se estaba cumpliendo, tenía que estar en la tierra el Mesías, ellos no creyeron que ese Mesías era el Señor Jesucristo. Lo vieron muy sencillo. Ellos esperaban una persona bien importante y con grandes doctorados y cosas así, y esperaban también al profeta Elías para preparar el camino a la venida del Mesías. Y cuando vino el profeta Elías, era Juan el Bautista. Era el ministerio de Elías en otro hombre, Juan el Bautista. Y luego cuando vino el Mesías, era Jesús, un joven carpintero, nacido por medio de la Virgen María, la cual era familia de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. O sea que se quedó en la familia la venida del precursor y la venida del precursado. Y ahora no podían creer ni que Juan el Bautista era el precursor de la primera venida de Cristo. No podían creer que ese Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir en aquel tiempo. Pero Jesús dijo, si ustedes lo quieren recibir, él es aquel Elías que había de venir. San Mateo capítulo 11 verso 14 y San Mateo capítulo 17 versos 10 al 13. Cristo da testimonio de Juan el Bautista como el Elías que había de venir en aquel tiempo, preparándole el camino al Mesías, preparándole el camino a Jesús, preparándole el camino a uno de su familia. Y ahora el precursor para la segunda venida de Cristo tiene que ser también Elías, o sea, un hombre de este tiempo ungido con el espíritu ministerial de Elías. Y ya, ese hombre vino y fue el reverendo William Branham y se fue. Pero él precursó la segunda venida de Cristo, y como él dijo que la segunda venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, la venida del Verbo, sería, así tiene que ser cumplido. Como Juan el Bautista dijo que después de él vendría un varón, el cual era antes que él, y que les bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y después cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean ustedes, vino conforme a como Juan dijo que vendría. Y ahora, como dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, que vendrá el Verbo, la palabra, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es la venida del ángel del pacto, es la venida del Espíritu Santo, es la venida de Jesucristo en Espíritu Santo en el día postrero. Pero para él manifestarse en medio de su iglesia, él tendrá un velo de carne. Vamos a ver cómo lo dice el precursor de la segunda venida de Cristo. En la página 277 del libro de los sellos en español dice, pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? El Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. O sea, Jesucristo en su cuerpo teofánico. Mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entra en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Y ahora, en la página 256 del libro de los sellos en español, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham,
Hablando del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y si encontramos ese hombre, estaremos encontrando al instrumento de Cristo, al instrumento del ángel del pacto, al instrumento del verbo, en el cual estará el verbo, el ángel del pacto, el cual se hizo carne 2000 años atrás, en aquel joven carpintero de Nazaret, ese joven sencillo. Ahora para el tiempo final, para el día postrero, para el séptimo milenio, estará nuevamente el verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, manifestado en carne humana, en un profeta, en un hombre de este tiempo final. Y si encontramos ese hombre, estaremos encontrando el instrumento, el velo de carne, donde el verbo que era con Dios y era Dios, estará manifestado en el día postrero. Pero ese hombre no es el Señor Jesucristo. Ese es un profeta mensajero, redimido con la sangre de Jesucristo, llamado el ángel de Jesucristo, del cual Cristo dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22 verso 16 y Apocalipsis capítulo 22 verso 6 nos dice Dios ahí de la siguiente manera, y vamos a leer ese pasaje que es muy importante. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Porque es un profeta mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, enviado a la iglesia de Jesucristo para darle testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. A Juan el apóstol se las reveló y en esos símbolos apocalípticos que le mostró, en esas visiones apocalípticas, pero esos símbolos apocalípticos tienen un significado. Y el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero será enviado a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo, para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Siendo que el ángel del Señor Jesucristo es un profeta, el profeta de la dispensación del reino, o sea, el último profeta que Dios envía a la raza humana, a su pueblo, y siendo que es también el mensajero de la edad de la piedra angular, en ese mensajero estará el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el verbo manifestado en carne humana, colocando su palabra en el corazón y en la boca de ese profeta mensajero llamado el ángel de Jesucristo, y por medio de ese ángel estará hablándole a su iglesia y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder, y así la iglesia estará escuchando esa gran voz de trompeta que es la voz de Cristo, la voz del Alfa y Omega en el día del Señor, que es el séptimo milenio. La voz que escuchó Juan el apóstol en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 al 11, cuando dijo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo en el día postrero, en el séptimo milenio, hablando por medio de su ángel mensajero, manifestándose por medio de su ángel mensajero, usando el velo de carne de su ángel mensajero para, por medio de su ángel mensajero, hablarle a su iglesia con esa gran voz de trompeta. Es la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, dándonos su mensaje final. O sea, la voz de Cristo hablándole a su iglesia en el día postrero está simbolizada, representada en esa gran voz de trompeta, o trompeta final, de la cual San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 55, nos dice: porque a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados
incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Vean el por qué es tan importante escuchar la voz de Cristo en el día postrero, esa gran voz de trompeta, la cual para el día postrero estará siendo escuchada por medio de la manifestación de Jesucristo, el ángel del pacto, a través de su mensajero final, a través de su ángel mensajero prometido para ser enviado en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el día postrero, que es el día del Señor o séptimo milenio. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio, y por consiguiente estamos en el tiempo en donde tiene que estar en algún lugar el Verbo que era con Dios y era Dios, el cual se hizo carne 2000 años atrás para llevar a cabo su obra de redención, la cruz del Calvario. Tiene que estar en algún lugar manifestado en carne humana en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y preparándonos para ser transformados y raptados en este tiempo final. Cuando Dios se manifiesta por medio de un profeta, esa es una manifestación en forma sencilla. En un hombre sencillo siempre ha sido la manifestación de Dios. Así fue en Jesús, así fue en los apóstoles, así fue en los ángeles y mensajeros de la iglesia de Jesucristo, y así es para el día postrero, para la edad de la piedra angular y dispensación del reino, a través del ángel del Señor Jesucristo, que es el profeta de la dispensación del reino, de la última dispensación. Y eso será el Verbo hecho carne en el día postrero. La venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra encarnada en un hombre. Eso es el Verbo hecho carne en el día postrero. Hemos visto este misterio del Verbo hecho carne en el día postrero, como hemos visto también el misterio del Verbo hecho carne 2000 años atrás. El Verbo, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hecho carne en el velo de carne llamado Jesús. Y para el día postrero estará en el velo de carne llamado el ángel del Señor Jesucristo. Y estamos en el tiempo profético para el cual esta promesa tiene que estar cumplida en algún lugar del planeta Tierra. Cristo dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra ¿dónde? En el occidente. ¿Dónde fue la primera venida de Cristo? En el oriente, la tierra de Israel. ¿Y dónde dice que será la manifestación del Hijo del Hombre para el tiempo final? En el occidente, que es el continente americano y caribeño. Y la América Latina y el Caribe pertenece a ese continente. El continente del oeste, el continente americano. Es en el continente americano, que es el oeste, donde esta promesa tiene que ser cumplida en carne humana, en un hombre, en donde el Verbo que era con Dios y es Dios tiene que estar manifestado en carne humana, hablándole a su iglesia, dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder y preparándonos para ser transformados y raptados en este tiempo final. Y tienen que estar llamando y juntando con esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino a todos los escogidos de Dios del día postrero, que serán transformados y serán llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo. La América Latina y el Caribe le ha tocado la bendición más grande de todas las bendiciones del programa de Dios. Estamos en el tiempo en que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es el Verbo, tiene que estar haciéndose carne en el tiempo final en el continente americano y caribeño, que es el oeste del planeta Tierra. Este es el territorio para bendición de Dios de la venida del Verbo hecho carne en el día postrero. Y los latinoamericanos y caribeños no lo saben, pero este es el continente
que tiene la promesa de esa bendición. Y este es el tiempo para el cumplimiento de esa promesa. Pero todo será conforme a la promesa divina, en simplicidad. Como fue en simplicidad el cumplimiento de la venida del Verbo hecho carne en la persona de Jesús, en un obrero de la construcción, sencillo y humilde. Cuando Dios promete algo grande, busque el cumplimiento de esa promesa en forma sencilla. Y cuando promete algo más grande, pues búsquelo en una forma más sencilla todavía. Y ahora, esa revelación de la venida del Verbo hecho carne en el día postrero no puede ser dada a conocer a ninguna persona excepto a un profeta, y ese profeta la da a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. No puede ser por sabiduría humana, sino por revelación del cielo, para conocer el misterio de la venida del Verbo hecho carne en el día postrero, así como fue para la primera venida de Cristo. Fue por revelación divina que San Pedro supo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y Jesús dijo: bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esa revelación no la tenía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote decía que Jesús era un blasfemo. Los líderes religiosos de aquel tiempo de la religión hebrea, juntamente con el sumo sacerdote, decían que Jesús era Belcebú y que tenía demonios. Pero no era Belcebú, no era el príncipe de los demonios, sino el príncipe de paz, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 9, versos 6 al 9. Y ahora hemos visto este misterio del Verbo hecho carne en el día postrero. Y hemos visto lo que es, y el día postrero hemos visto quién es el Verbo, el ángel del pacto, el mismo Dios, en su cuerpo teofónico, que para revelarse a su iglesia en el día postrero tendrá que tomar un velo de carne, que será el ángel del Señor Jesucristo. Si encontramos ese ángel, encontraremos el velo de carne donde estará Dios, el ángel del pacto manifestado en carne humana en el día postrero, llamando y juntando a todos sus escogidos con la gran voz de trompeta del evangelio del reino, que gira alrededor de la venida del Verbo hecho carne. Esa es la revelación contenida en el evangelio del reino. Esa es la revelación que trae el ángel del Señor Jesucristo, porque esa es la revelación del ángel de Jehová, del ángel del pacto, dada al ángel del Señor Jesucristo para toda la iglesia del Señor Jesucristo y después para el pueblo hebreo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, dándoles testimonio del Verbo hecho carne en el día postrero. Y ahora, ¿dónde están las personas que verían al Verbo hecho carne en el día postrero? Pues aquí estamos en la América Latina y el Caribe, dándole gracias a Cristo por esta bendición tan grande de vivir en el territorio y ser parte del territorio en donde se cumpliría la venida del Verbo hecho carne en el día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, el Verbo, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y los que están a través de internet y a través de la línea telefónica y diferentes medios de comunicación. Y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta ocasión nuestra parte, dándole gracias a Jesucristo nuestro Salvador por el Verbo hecho carne, por este tema que hemos visto, el Verbo hecho carne en el día postrero. Con nosotros el reverendo Miguel
Bermúdez Marín.